Un saludo muy especial a los que han llegado después de nuestro saludo inicial. Quiero recordarles que hoy es un domingo especial. Hoy es el Domingo de Ramos, conocido mundialmente de esta manera, porque empezamos la memoria de la última semana de la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Y hoy queremos continuar con nuestra serie que hemos titulado Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Durante este mes estamos estudiando algunos temas que tienen que ver con la vida de Jesucristo, porque la pregunta siempre es pertinente. Y todo esto respecto a Jesús, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No es cierto? Y antes de continuar, yo quiero agradecer la presencia de los niños, de los pequeñitos, que no impedimos que ellos canten y escuchen las alabanzas en comunión. Ahora pueden ellos participar de su escuela dominical, así que les despedimos con un aplauso. Por favor, a los niños pueden subir a sus aulas, que el Señor les bendiga. Ahí están los niños subiendo a sus aulas. Muy bien, entonces continuamos. Se ha leído, nuestra hermana ha leído el capítulo 21 de Mateo, porque el tema de hoy, que es nuestro segundo tema de esta serie, la hemos titulado Jesucristo es Rey de Paz. Y otra vez la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Si Jesucristo es Rey de Paz, ¿qué tiene que ver conmigo? Sin duda la pregunta cae de maduro. ¿Tiene usted paz? ¿Tiene usted paz con Dios? ¿Tiene usted paz en su alma, en su espíritu, en su corazón? ¿Tiene paz de Dios en su vida para compartirla, para vivirla? Muchos andan en búsqueda de esta paz. Escuché recientemente el testimonio de un caballero que tiene su familia, que ha venido de un país muy desarrollado, donde trabaja, como son los Estados Unidos, y tiene una excelente profesión. Y escuchaba de un hermano que me compartía que su necesidad obviamente no era material, no le faltaba el trabajo, no le faltaba el dinero, tenía una excelente profesión, tenía su familia, pero había algo que él mismo confesaba que no tenía, que era paz. Paz en su alma, tal vez por el desgaste de la vida misma, tal vez por el desgaste de la relación de pareja, tal vez por la ausencia de propósito en la vida, tal vez porque se volvió rutinaria la vida, plana, siempre lo mismo. ¿Y esto hasta cuándo? O tal vez tenía sus propios conflictos internos, sus propias luchas espirituales, como se dice, sus propios demonios con los cuales combatía cada día. O tenía tal vez algún tipo de esclavitud hacia algún vicio, alguna práctica que lo desmoralizaba, que lo hacía sentir indigno. O tal vez había frustración porque no podía alcanzar lo que su alma y su corazón aún seguían anhelando. O tal vez una tremenda decepción de líderes religiosos o algún pariente cercano en el cual confió. El hecho es que este hombre, en las mejores condiciones que ya quisiéramos estar nosotros, no contaba con paz interior. Y la pregunta es, ¿solamente es esta forma en que se expresa la ausencia de la paz? No, hay otras formas en que la ausencia de la paz se manifiesta en la vida de un ser humano, con crisis, con situaciones de depresión, con angustias. La infelicidad es tal que no le lleva a vivir una vida plena cada día. Y esto es solamente el reflejo de un síntoma
que es casi generalizado, pero que muchos o no lo reconocen o no se dan cuenta o simplemente lo ocultan y están combatiéndolo. Y nada puede traer paz a su alma. Y no hay nada material que pueda satisfacer esa tranquilidad que quisieran comprar con dinero. La paz, mis amados hermanos, estimados amigos, no se puede adquirir en este mundo así por así. Estos versículos que hemos leído contienen un pasaje muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Describen la entrada pública en Jerusalén. Cuando Él toma una decisión importante, hasta este momento, Él había mantenido un perfil bajo, ocultando las grandes verdades que lo habían traído a esta tierra. Y le decía a sus discípulos, todavía no es la hora en que esto se haga público, todavía no es necesario, hay que callar un momento, pero ahora no. Llegó el cumplimiento de los tiempos. Ahora Jesús entendía que su tiempo y su hora había llegado, y entonces Él hacía su ingreso público y aceptando el reconocimiento de la gente que le reconocía, le aplaudía y con mucho fervor le cantaba y le alababa. Esta entrada pública de Jesucristo llegó en la última semana de su vida aquí en la tierra. Esa misma semana Jesús entregaría su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Así que lo que hoy estamos recordando es un momento muy especial. De hecho, es tan especial para los autores de los 4 evangelios. Ustedes saben que cada autor de los evangelios tiene una visión, una perspectiva de los hechos que sucedieron en torno a Jesús, y cada uno cuenta su versión de la vida de Jesús y de lo que pasó. Bueno, cada uno de ellos, los 4, contaron esta historia en su evangelio, y junto con otros 2 o 3 acontecimientos son los únicos que se repiten en los 4 evangelios, de modo que para ellos era muy importante este hecho porque marcaba un momento muy especial, siendo la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Pero hay algo muy interesante en esta escena de Jesús entrando en las calles de Jerusalén, rodeado de gente, en esta entrada pública que Él hace. La narración que hemos leído ahora y se manifiesta en los 4 evangelios, esta descripción de cómo Él llega, cómo Él entra, cómo es reconocido, cómo es aplaudido, es casi la misma que la del regreso de un rey conquistador de su ciudad. Un rey que sale a la batalla y gana la batalla y regresa victorioso, montado sobre su caballo, con su equipaje, con sus signos de autoridad y con su capa y todo imponente, y los vivas y los aplausos y las loas eran allí elevadas para este hombre. Y entonces hay un parecido al regreso de un rey conquistador a su ciudad. La multitud era numerosa. Se dice que habían aproximadamente 2 millones de personas que habían acudido a la fiesta de la Pascua para celebrar una fiesta judía que se celebraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces todos iban a celebrar y había una cantidad enorme que se sumó a este reconocimiento de Jesús cuando entraba a Jerusalén. El hecho es que esta cantidad de gente va a tener un protagonismo muy especial en esta entrada del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de este acontecimiento hoy, Domingo de Ramos? Hoy, la semana que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 preguntas que vamos a respondernos en torno a este tema, y ahí las lecciones. Las 2 preguntas son las siguientes. ¿Por qué consideramos que Jesús es un rey de paz? ¿Cómo es que este pasaje nos muestra a Jesucristo en esta dimensión como el rey de paz? Y la otra pregunta es,
¿qué cosa espera ese Rey de paz de nosotros? Y esto en armonía con la pregunta del título de nuestra serie: Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Vamos con la primera pregunta rápidamente. ¿Por qué es Rey de paz? Miren, los primeros 5 versículos nos dan por lo menos 2 razones. La primera razón es que Él se encarga soberanamente de todas las circunstancias de la vida. Fíjense el verso 1 al 3, lo voy a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego lo enviará. Tenemos aquí, amados hermanos, la entrada triunfal como un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después en la vida ministerial de Jesús. Y estoy seguro que puede marcar un antes y un después en nuestras vidas personales. Jesús preparó este encuentro, esta entrada, de una manera especial. Lo hizo de antemano y Él mismo llevó a cabo el cumplimiento de su misión. ¿Qué cosa vemos en otras palabras aquí? Que Cristo había premeditadamente organizado todo lo necesario para que se cumpliese este momento histórico especial de su entrada simbólica a la ciudad de Jerusalén como Rey de paz. ¿Por qué decimos esto? Porque Él se encarga de todas las circunstancias. Cuando leemos este pasaje, entendemos que Jesús estaba en Betania, una aldea cerca a Jerusalén, la capital. Y muy cerca a Jerusalén había otro pequeño poblado llamado Betfagé. Y la idea era de que, estando ellos antes de partir y antes de entrar a la ciudad propiamente, les dice a sus 2 discípulos: vayan, porque necesito que ustedes encuentren allí un pollino junto con su mamá, asna, un asno. Ellos estarán atados, tómenlo, desátenlo y tráiganmelo. Y les da esta otra instrucción: y si alguien les dice, porque Jesús es respetuoso y Jesús sabía que estaba ahí alguien como dueño de los animalitos, si alguien pregunta: ¿por qué te llevas a la mamá burro y a su hijito burrito? Entonces tu respuesta será: el Señor los necesita. No dijo Jesús los necesita, no Jesús el de Nazaret. Él dijo: el Señor los necesita, y luego los enviará, o sea, los devolverá. Cuando encontramos esto, ha habido un debate respecto a si lo que se presenta aquí es una manifestación de su divinidad sobrenatural, de saber todas las cosas anticipadamente sin que Él las supiera. ¿Acaso Él podía saber que encontraría a una persona en un determinado lugar con una asna y su hijita, un pollino, atados en un determinado lugar? ¿Acaso podía humanamente saberlo? Entonces hay quienes consideran de que a Jesús, en esta circunstancia, para este propósito de entrar simbólicamente como Rey de paz en Jerusalén, ejerció su soberanía y su divinidad y su saber antes de que sucedan las cosas. Pero también hay razones para pensar que Jesús no necesariamente usó su poder sobrenatural de saber las cosas anticipadamente, sino que aquí describe que Jesús no hacía las cosas en forma espontánea, sino en forma organizada. Jesús no hacía las cosas a última hora. Jesús no era un improvisado. Y se dice que para que esto haya sucedido, Jesús, como en otras ocasiones,
había organizado, había hecho los contactos y había premeditadamente organizado el evento. Mis amados hermanos, el hecho es que si Jesús ejerció esa capacidad de ver las cosas divinamente, de conocer las cosas antes de que sucedan, o lo hizo como buen y disciplinado hijo de Dios, organizadamente, premeditadamente, con anticipación, el hecho es que había una gran lección allí. Le estaba diciendo a sus discípulos: miren, ustedes saben que estoy entrando a morir, pero sin duda alguna las circunstancias no se me están escapando de mis manos. Yo tengo control de las circunstancias. Él quería que supieran sus discípulos que Él tenía control de todas las cosas, soberanamente o premeditadamente. La lección era clara. Dios se encarga ¿de qué? De todas las circunstancias. Por eso es un rey, y por eso es un rey de paz. El destino de la vida de Jesús no estaba en las manos de los líderes religiosos que más tarde lo capturarían y luego lo enviarían a un juicio y a otro y finalmente sería condenado por estas autoridades. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a sus discípulos? No, mi vida no está en las manos de estos líderes, porque yo soy Dios, porque yo soy Señor. Él quiso voluntariamente poner su vida para salvar al mundo de nuestro pecado, porque Él tiene control. A Él no se le escapa la vida, a Él no lo capturaron, no lo sorprendieron, no fue de un descuido que de pronto entonces lo capturan. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 10, versos 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Notan ustedes ahí la iniciativa, la voluntad de Dios, de Jesús, de poner su vida? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Se refiere a su resurrección. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Así que no piensen, discípulos, que ahora voy a ser sorprendido por las autoridades y por los romanos y por las autoridades judías, y entonces como que ya se le escapó de las manos a Jesús todo. No, no es así. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Bueno, Él tiene control de las circunstancias, de su vida, y si Él iba a ser capturado y entregado a la muerte, no era entonces porque Él estaba desprotegido, descuidado, o ellos tienen control sobre la vida de Jesús. No, Él puso voluntariamente su vida para que muriera en la cruz por nosotros. Amén. Él lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque es Rey que viene a traer paz, y Él lo hace voluntariamente. ¿Por qué es Rey de paz? Porque en primer lugar Él se encarga de todo. Él tiene control de toda circunstancia. Amados hermanos, nuestro Rey de paz tiene control de todas las circunstancias. ¿Hay algo que consideras que está fuera de tu alcance y de tu control? ¿Hay algo que consideras que no vas a poder administrar? ¿Hay algo que consideras que estás derrotado y vencido porque no tienes idea de cómo afrontarlo o vencerlo? Sabes, cada circunstancia de tu vida, cada cabello de tu cabeza que cae, Dios tiene conocimiento y Jesús lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es Señor, porque Él es Rey de paz y porque Él tiene control de todas nuestras circunstancias. Gran lección para los discípulos. Pero la otra razón que encontramos en estos versículos es que Él es Rey de paz porque se encarga de los asuntos que tienen que ver con el corazón, con ese corazón que busca paz. El verso 4 y 5, aunque no dice exactamente eso, pero está muy claramente implícito. Nótenlo ustedes. Verso 4 y 5. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión,
he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hija de animal de carga. Para Jesús, la entrada triunfal, ¿qué cosa significó? Un acto mesiánico cuidadosamente organizado. Él se estaba manifestando públicamente. El Mesías que había sido anunciado, profetizado y predicado por tantos años, al fin entonces se estaba dando a conocer, y entonces Jesús estaba entrando triunfalmente, mesiánicamente, dando cumplimiento a esa profecía. Pero además, un acontecimiento simbólico que los que tenían ojos para ver lo entenderían. Pero los que no podían entenderlo, entonces estarían en oscuridad por su propia condición de pecado. Pero el que vería a Jesús con actitud de disposición y humildad, entonces podrían reconocer verdaderamente al Mesías que estaba montado sobre este asno. Jesús entonces se propuso conscientemente entrar de esta manera para dar cumplimiento a la vieja profecía de Zacarías 9:9. El profeta había anunciado que esto sucedería de esta manera: montado sobre un asno, con los mantos sobre él, la multitud reconociéndole, la multitud recibiéndole y alabándole. Así vendría el Mesías. Fue profetizado 500 años aproximadamente antes de este evento. Y Jesús conscientemente, ¿qué hace? Pide todas estas requerimientos, consigue el animal sobre el cual iba a estar montado, y entonces se sube sobre él, manso, sentado sobre el asna. Y aquí la palabra clave que Mateo explica en este cumplimiento de la profecía es que no podía llegar imponentemente sobre un caballo. Atención, la profecía decía claramente que el Rey de Paz, el Mesías, vendría montado sobre un pollino. Debía ser sobre un pollino. Por eso Jesús pide específicamente y puntualmente y organiza todo para que se dé el cumplimiento de esta profecía. No en un caballo, como los militares y los reyes y los poderosos, imponentes. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Antes Saulo montado en su caballo, camino a Damasco pidiendo cartas para capturar a los creyentes ahí de Dios, de Jesús, y luego él termina caído del caballo cuando se encuentra con Jesús. Bueno, en este caso, Mateo explica en su libro que esa profecía correspondía a este acontecimiento importante. Y entonces cuando le trajeron a este pollino, él entró en la ciudad montado en él, no como los demás soldados, sino sobre este humilde asno, que no era un caballo de guerra, sino era un animal de carga, porque él era manso y humilde de corazón. Y el propósito de su venida tenía que ver precisamente con el corazón de la gente. Por eso decimos que es un rey de paz, pero que busca la paz del corazón de las personas. Entró en Jerusalén no para sentarse en un trono en el palacio. Entró en Jerusalén para cumplir la misión del Padre. Él cabalgó majestuosamente, pero hacia la muerte. Jesús dijo en Mateo 20:28, miren la conciencia que tenía Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él lo tenía claramente, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que cuando Él entra en estas condiciones, era un acto simbólico, el cumplimiento de la profecía, era un acto mesiánico. Él era el Mesías y tenía que entrar montado sobre este humilde pollino. La entrada de Jerusalén entonces no tuvo nada que ver, ojo con esto, con una dimensión política o con un propósito revolucionario dentro de esos judíos patriotas que eran los celotes. Los celotes
así se le llamaba, eran los patriotas que querían derrocar al Imperio Romano. Y entonces ellos se reunían como pequeños piquetes de resistencia y entonces luchaban contra determinados grupos de soldados romanos cuando andaban por las pistas y por las carreteras de ahí. Y entonces era la oposición, pero obviamente era imposible que pudieran derrotar al poderoso Imperio Romano. Pero ahí estaban estos valientes y patriotas. Pero Jesús no vino con esta intención de liberar a Israel del yugo romano. No vino a sacar al César de su trono. No vino con una intención de levantar armas políticamente para traer revolución, para traer cambio y así tener la paz. El propósito era traer salvación, vida nueva y gobernar en el corazón de los creyentes, de los que creerían en Él. Jesús vino con este claro propósito. Por eso decimos que Él era un rey de paz, pero un rey que venía a sembrar la paz en el corazón del hombre, paz con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Porque nuestros pecados nos habían separado de Dios. Pero Él venía justamente para darle solución a ese problema mortal que tenía el ser humano. Solo el Rey de Paz podría establecer y reconciliarnos con la paz con Dios. El hecho de que Jesús haya venido humilde en un pollino no significa que Él no sea Señor, Dios glorioso y poderoso. Él vendrá otra vez y dice la Biblia que cuando Él venga estará montado en su caballo y vendrá con gran poder y con gran gloria y con gran reconocimiento y será público y mundial. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará ante Jesucristo el Señor. Amén. Pero el momento era el momento de su muerte. Por eso Dios, mi amado hermano, cuando reflexionamos en estas circunstancias, escúcheme bien, Dios tiene sus planes y sus formas. Míreme, Dios tiene su propio modo de hacer las cosas. Y el modo de hacerlo de Él siempre redunda para bendición. Tal vez los discípulos podían haber pensado que habría otra manera, otra forma. Pero Él dijo, no, tiene que ser así. Vayan a este lugar, pidan estos elementos, tráiganme a este pollino. Y Él organizó todo porque Él tiene una intencionalidad y Él tiene un modo de ganar la paz de los judíos. La paz del corazón que podía creer en Él. A diferencia de los celotes y de otros que intentaron traer paz a los judíos, pero ellos han fracasado. Pero Jesús no. Esto nos lleva entonces a considerar que la paz verdadera, amados hermanos, la paz de tu alma, varón, caballero, hermana, jóvenes, la paz de tu alma no se puede hacer a nuestro modo, no se puede conseguir a nuestro modo, sino según el modo de Dios y las formas de Dios. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz con Dios? No lo hagas a tu manera. No lo busques a través del dinero o de las cosas materiales, ni de los reconocimientos, ni de los títulos, ni de los logros personales. ¿Quieres paz con Dios? Hazlo a la manera de Dios. Y Jesús ya lo hizo. Solo tenemos que aceptarlo y reconocerlo en nuestros caminos. Esta es la razón por la cual Él entra gloriosamente como Rey de Paz a Jerusalén. ¿Por qué decimos que es Rey de Paz? Por estas dos razones. Porque Él se encarga de todas las circunstancias de nuestras vidas. Y porque Él se encarga de los asuntos del corazón y del alma, que nadie puede entrar allí. Solo el Rey de Paz. Amén. Terminamos con la segunda pregunta. ¿Qué espera este Rey de Paz de ti y de mí? ¿Qué espera este Rey de Paz? En los versos finales del 6 al 11 hay tres cosas que Él espera de ti, ¿sabes? Lo primero que Él espera es obediencia y no apariencia. ¿Me escuchaste? ¿Qué cosa espera Dios de nosotros?
obediencia y no apariencia. Fíjense el verso 6 y 7. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Noten que Jesús no explica. Él es el Señor. Él ordena. Él dispone. Es su forma. Ellos debían obedecer. La lección es clara. Muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a su señorío. Esa gente que estaba entre la multitud, muy pocos realmente querían someterse realmente a ese rey de paz y a su forma de ejercer la paz en la vida de ellos. Ellos querían cantar, ellos querían emocionarse, ellos querían sentir la vibra y la emoción y el éxtasis y la adrenalina de algo nuevo que vendría, euforia, pero no estaban necesariamente dispuestos a someterse a su reinado. ¿Qué cosa espera el Rey de paz de ti y de mí? Obediencia, amado hermano. Y no solo apariencia de obediencia. Si hemos de disfrutar la paz con Dios y esta relación con Dios, Dios espera de ti obediencia puntual, inmediata, sin dudas y sin críticas y sin murmuraciones y sin cuestionamientos. Cuando lees la palabra, la obedeces. Cuando Jesús te dice que ames, lo haces. Cuando Jesús te dice que hagas las cosas, siendo Él el modelo para que tú sigas sus pisadas, de sus huellas, ¿lo sigues? Él le dijo a sus discípulos, vayan, hagan esto y tráiganlo. No dio razones porque Él es el Señor. Confiemos y no cuestionemos las órdenes de Dios que encontramos en su palabra. Lo segundo que nos pide es adoración y no solo emoción. Lo segundo que nos pide es adoración honesta, verdadera, genuina, bíblica y no solamente emoción. 8 y 9 describe la multitud que cantaba y alababa. Fíjate, y la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fíjate que miles le recibieron como rey. Eran muchos los que le aclamaban. Ahora, ¿por qué? Porque cuando ves el relato anterior a este pasaje, lo que el evangelista nos muestra es que Jesús había resucitado a Lázaro. Y la gente que había visto ese acontecimiento poderoso de sobrenaturalidad, de devolver la vida a un hombre que estaba ya varios días y que olía mal porque estaba descomponiéndose el cuerpo, demostrando que la muerte era real. Cuando lo ven a Lázaro salir de su tumba en vida una vez más, entonces todos se quedaron impactados. Y esto ocurrió y muchos querían ver a Jesús y a Lázaro resucitado y querían estar presentes allí. Ya no sería solo un simple profeta al que verían a alguien con poderes. Y en Juan 12 dice que ellos querían ver a Jesús y a Lázaro entonces resucitado. Pero también estaban otros que eran simples curiosos, que cuando lo vieron venir comenzaron a gritar eufóricos. Todos gritan, yo también grito. La llegada de Jesús fue un gran impacto y entonces se habrán emocionado y se unieron y se sumaron. Y a medida que se acercaba a Jerusalén, el pueblo entonces le saludaba con aclamaciones y repetían el Salmo 118, 25. Este salmo se utilizaba para las celebraciones de esta fiesta de las tabernáculos y de la Pascua, para saludar a los que venían. Y las palmas que se usaban ahí y que hoy se recuerdan en algunas iglesias eran símbolo de victoria, y las ramas de oliva eran símbolos de paz. Y el término Hosana que decían ahí representa una oración pidiendo ayuda
¿Qué significa Hosana? Sálvanos ahora. Era una súplica que con el correr de los tiempos se convirtió casi en una alabanza, algo así como alabado sea Señor. Entonces, cuando vemos este relato, Lucas, por ejemplo, lo entendió como un saludo de alabanza, de modo que introdujo esta cita y en su evangelio, donde decía: toda la multitud de los discípulos regocijándole comenzaron a alabar a gran voz. O sea, ¿qué vio Lucas? Que la gente estaba alabando, que la gente estaba adorando. Pero lo interesante aquí, mi amado hermano, es que ese pueblo no terminó de entender qué estaba haciendo y a quién estaban viendo, porque no lo comprendieron. De hecho, Juan dice que sus propios discípulos tampoco lo entendieron en ese momento, lo entendieron después. ¿Y cómo comprobamos esto? Que esa misma gente al final va a tener otra actitud. Un gran comentarista, John MacArthur, dice: la falsa coronación del verdadero rey se estaba dando en ese momento. La falsa coronación, la falsa adoración, la falsa alabanza, el falso reconocimiento se estaba dando al verdadero rey. El problema no era el rey, el problema era la alabanza y cómo miraba la gente al rey. ¿Por qué? Porque días después, esa misma gente que gritaba Hosana, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaría. No entendieron. Y lo que había pasado es que ellos se dieron cuenta que no era el poderoso libertador que ellos se imaginaban y esperaban. Que ese Jesús que termina capturado y que termina enjuiciado y derrotado, no los liberaría de Roma y del poder romano. Más bien, ven a un rey que iba a morir en una cruz, cruenta, humillante, cruz. Pero Jesús tenía otra intención que no era reconocida. Él iba a ir a la cruz, sustituyéndonos a nosotros los pecadores, para que arrepentidos de nuestro pecado pudiéramos tener fe en Él, vida nueva. Y por tanto esta gente se equivocaba en su forma de adorar, en sus motivaciones para adorar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Que no podemos ser entonces adoradores vacíos o adoradores equivocados. Dios no quiere emoción, Dios quiere adoración. Amén. ¿Qué diría el Señor si escuchara tu adoración hoy? ¿Qué diría Jesús si escuchara tu alabanza hoy? Juan dice que los verdaderos adoradores tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Espiritualmente y basados en la verdad. Y finalmente, ¿qué espera el Rey de Paz? No solo obediencia y no apariencia, no solo adoración y no emoción, sino en tercer lugar, ser recibido y no solo ser admirado, porque son dos cosas diferentes. Versos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Miren la reacción de la gente. Se conmovió, se preguntaban quién era este. Otros decían: creo que es el profeta, el de Nazaret, allá el de Galilea. ¿Sabes? Mucha gente lo admira, lo identifica, lo reconoce, pero no lo recibe de corazón. ¿Qué espera el Rey de Paz al entrar a esa Jerusalén? Él esperaba que lo recibieran de corazón.
Porque él estaba entrando de corazón para tratar el corazón y para salvar al hombre. ¿Qué esperaba? Que lo aceptaran y no solo que lo admiraran. El claro propósito del Señor era entonces ser reconocido, pero ser aceptado. Y para la gente no fue nada más que un momento de entusiasmo y una fervorosa aclamación. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Esto? Jesús, el Rey de Paz, solo quiere que lo admires, que te emociones. Solo quiere que lo reconozcas. Solo quiere que digas, sí sé de Jesús. Sí, Jesús sé, sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué crees que soy yo? ¿Acaso no crees que no sé? ¿Acaso solo espera reconocimiento? Él espera aceptación. Que abras tu corazón, entre en Él, cene contigo, haya comunión y Él empiece a gobernar tu corazón y tu vida desde adentro. Eso es aceptación. Eso es aceptar al Rey de Paz. Cristo ha venido para que lo aceptes. Aceptémosle como Rey y como Señor. Termino entonces recordándote lo que hemos compartido. ¿Por qué es Rey de Paz? Porque Él se encarga de todas nuestras circunstancias. Amén. Porque Él es el que se encarga de nuestro corazón y de los problemas de nuestra alma. ¿Y qué espera de nosotros? Obediencia y no solo la apariencia fingida como esta gente. Él espera tu adoración honesta y sincera y no solamente una emoción pasajera y temporal. Él quiere ser recibido en tu corazón y no solamente admirado intelectual o mentalmente. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Jesucristo termina diciéndonos, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. La gran pregunta es, todos puestos de pie, ¿qué va a hacer usted con esta paz que Él ha venido a traer? ¿Qué va a hacer con este Rey de Paz que Él ha venido a gobernar el corazón? No por la violencia ni por la fuerza, sino a conquistar tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y todos oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque te has presentado como un Rey de paz y no un gobernante militar que impone por la fuerza. Señor, tú has venido a conquistar nuestros corazones, a traer paz con Dios a nuestra alma, a reconciliarnos con Dios, a salvarnos de la muerte, a tomar nuestro lugar en aquella cruz y sufrir sobre ti mismo el castigo, el juicio y la condena. Y ahora, Señor, ante esta pregunta que hoy tú nos haces, ante esta solicitud que tú nos haces, de obedecerte, de adorarte, de ser recibido y vivir bajo tu reinado, queremos, Señor, que nos muevas a responderte. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas y de nuestras voluntades. Mientras oramos, si hubiese aquí alguna persona que nunca antes entregó su corazón a Jesús, Él ha venido como Rey de Paz para traer paz y bendición a tu vida, ¿sabes? A traer vida nueva, perdón de pecados. Es necesario que tú aceptes esto que el Señor ya vino a ofrecer y que ya lo ofreció y que ya lo hizo. Si tú quieres experimentar la paz de Dios en tu alma y a Jesucristo en tu corazón, entonces recíbelo diciendo estas palabras, una pequeña oración en voz baja. Dile: Señor Jesús, Rey de paz, te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados,
te declaro Señor y Dios y Salvador mío. Amén. Si usted hizo esta oración, usted entregó su corazón al Señor y Él vendrá y habitará y morará en usted. Si usted hizo esta oración por primera vez, levante su mano para yo verle desde aquí y orar por usted. ¿Hay alguna visita que nos haya visitado hoy y haya hecho esta oración por primera vez? Levante su mano. Ahí donde usted se encuentra. Si usted repitió esta oración, levante su mano. Yo le miraré desde aquí y oraré por usted. Y el Señor Jesús vendrá a su corazón. ¿Hay alguien? Levante su mano si alguien hizo esta oración. ¿Hay alguien? Gloria al Señor entonces. Padre nuestro, te damos gracias por nuestro Rey de paz. Gracias, Señor, porque tú has venido para gobernar y dirigir nuestras vidas y corazón. Hoy te aceptamos, hoy te reconocemos y hoy nos sometemos a ti, Rey de paz. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y no solo de apariencia, a adorarte con todo nuestro corazón y no solo emotivamente, y a servirte y a ser tú el Señor de nuestra vida, recibiéndote en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.